En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconde. Hermanos, un nuevo pacto en mi sangre. Ya hemos visto que está en el texto, ¿verdad? Un nuevo pacto en mi sangre. Así que en casi, porque no es todo el mundo, sabemos que en el mundo árabe, musulmán, no lo celebran, ¿verdad? De esta forma, no, ¿verdad? Ellos tienen sus propias formas de celebrar, pero en casi todo el mundo cristianizado, por así decirlo, como lo llaman los católicos romanos, ¿no? Porque ellos dicen que es el mundo cristiano, ellos han expandido el mundo, ¿verdad? El cristianismo. Así que ellos celebran estas fechas en la Semana Santa. En el Concilio de Nicea I, en el año 325, donde se llega finalmente a la solución de este asunto. Así que en él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada y cumpliendo ciertas normas. Uno, que la Pascua se le celebrase el domingo, que tendría que caer domingo, ¿verdad? Un domingo. Dos, que no coincidiese nunca con la Pascua judía. Ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Ahí ya, ¿cómo puede ser, no? Que el cumplimiento de la Pascua no se celebre con la judía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que haber esa separación? Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se realizaba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitaba el paralelismo y confusión entre ambas religiones, ¿te das cuenta? Cosa que vamos a ver que la Santa Cena que se instituyó en las Pascuas es progresiva, ¿verdad? Y tiene por qué celebrarse esa fecha, tiene su porqué. Y tres, que los cristianos no celebraren nunca las Pascuas 2 veces el mismo año. Nunca 2 veces, solamente una vez al año. Ahora bien, es verdad que nosotros somos protestantes reformados. Esta iglesia, su identidad es protestante reformado, ¿verdad? Así que no llevamos, como dije al principio, no llevamos esta liturgia ni las fiestas romanas. Nosotros no nos dejamos llevar por la liturgia católica romana, ¿verdad? Pero sí es nuestra obligación de dar a entender al mundo que llaman cristianizado, ¿verdad? Como lo llama la ICAR, que nuestra historia cristiana, bajo la persona histórica de Jesucristo, no está divorciada con los acontecimientos dados en Israel, sino más bien que se cumplen, ¿verdad? Y es más, se cumplen antes de Israel, ¿verdad? Esta profecía no es solamente de Israel, es antes de Israel, como vamos a estudiarlo. Así como estamos estudiando el libro de Gálatas, porque es lo que estamos haciendo a través de todo este tiempo, estamos estudiando expositivamente el libro de Gálatas, es Jesucristo y en la persona de Jesucristo en quien se cumple toda esta historia redentora. En él se cumple toda esta historia redentora, incluida los pactos, la ley y la promesa. Y esto incluye las fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ya que este pan, ¿verdad? Yéndonos ya para atrás, este pan, ¿verdad? Que representa el maná, por ejemplo, el maná, ¿verdad? Que representa en las escrituras el maná que cayó del cielo en el Éxodo, ¿verdad? Y las escrituras nos dicen que este maná es Jesucristo. Este maná es Jesucristo. Juan 6:30. Juan capítulo 6, versículo 30. Y dice así, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, hermanos, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, y si viene, cree, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, ¿verdad? Así que vemos en ese éxodo, cuando salen de Egipto, el Señor los alimenta con este maná, ¿verdad? Los alimenta con este maná. Así como se cumple toda profecía, misericordia, gracia, promesa en Jesucristo, como ya hemos visto este maná, ¿verdad? En Jesucristo, esta historia de las Pascuas no empiezan en Lucas, como hemos leído, no empieza en Lucas, la Pascua judía, sino que es una cadena de sucesos, ¿verdad? Maneramente planeados por Dios, ¿verdad? Es soberanamente planeado por Dios, es decretado por Dios estos acontecimientos. Así que vamos a dar un paseo a través de la historia y nos vamos a ir a Génesis capítulo 3. En el versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, mira lo que dice, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vamos al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Ahí ya vemos que arranca la historia redentora, ¿verdad? Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vamos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice? Túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Cogieron qué? Cosieron hojas y se taparon, ¿verdad? Hicieron delantales y se taparon. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Les quita las hojas y ¿qué les pone? Pieles, ¿verdad? Así que Dios crea al hombre, le demanda obediencia de no comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. El hombre egocéntrico, desobediente, ¿verdad? Desobedece al Señor, come, peca y entra este pecado en el mundo. Por esta transgresión el hombre muere espiritualmente, muere físicamente, tanto así que quedan desnudos delante de la presencia de Dios. Quedan desnudos. Y no solamente entre Dios, sino entre el hombre y la mujer quedan desnudos, ¿verdad? Se destaparon sus ojos y vieron su desnudez. Para empezar, espiritualmente vieron su desnudez espiritual, ¿verdad? Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero también ven su desnudez física, por eso se taparon, ¿verdad? Así que esta desnudez muestra ahora esa condición pecadora, esa malicia que comienza a crecer en el hombre. Sí, el hombre era inocente, pero lo ha perdido su inocencia. Este hombre ahora es caído, que intenta, como dice el texto, intenta por la obra de sus manos tapar esa desnudez. ¿Con qué? Cosiendo hojas
de higueras y haciéndose delantales. Pero esta no era la forma, este no era el medio. El Señor les va a demostrar cuál es el medio para tapar su pecado, para tapar ese pecado. Así que no es por nuestras manos, no es por nuestras obras, que eso casualidad, estamos estudiando Gálatas, no es por nuestras obras, ¿verdad? Esta obra solo lo puede hacer nada más que Dios. Esta obra solamente la puede cumplir Dios. Es por eso que Dios instituye el sacrificio de animales. El sacrificio de animales. ¿Para qué? Para tapar el pecado, para tapar la desnudez del hombre. En el versículo 21 otra vez dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Le hizo túnicas de pieles y los vistió. Así que Dios está instituyendo el sacrificio de animales, una tipología usada por Dios para apuntar a un mayor y mejor sacrificio, el cual establecería un nuevo pacto entre Dios y su pueblo escogido. Este sacrificio dado por Adán pasa por Abraham, pasa por Isaac, ¿verdad? Pasa por Isaac, luego pasa a Moisés, ¿verdad? Y luego sigue pasando la historia redentora hasta Cristo. Ahora, también pasó por Abel, recuerdan el sacrificio, ¿verdad? El primer sacrificio que se hizo, ¿qué fue? Después que Dios vistió a estas personas, ¿qué fue el de Abel? Abel dio el mejor sacrificio que su hermano. Vamos a Génesis 22, un poco más adelante. Versículos 1 al 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Ahí vemos otro sacrificio, ¿verdad? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Te das cuenta? Mira por ahí ya. Y volveremos. El Señor le está diciendo que sacrifique a su hijo, pero él le dice a sus siervos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Qué respetuoso, ¿verdad? Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá. ¿Estás escuchando la primera persona? No, Dios proveerá, Dios se. Él mismo, Dios se va a proveer. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. ¿Cómo se ataban los animales? De pies y manos, ¿verdad? De pies y manos. Muy bien, vamos recordando esas tipologías, ¿vale? Y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar, ahí vemos ya, ¿no? Ese glorioso intercambio, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová que proveerá, lo que le había dicho a su hijo, ¿verdad? Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez,
desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí viene, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, el plan redentor expandiéndose, ¿verdad? Expandiéndose, cumpliéndose. Por primera vez se pide holocausto. ¿Qué holocausto está pidiendo Dios? Por primera vez se pide holocausto o sacrificio de una persona, no de un animal. Pidió a Isaac, a una persona. Así que por primera vez Dios está pidiendo holocausto de una persona, como está descrito en la promesa de Adán y Eva. ¿Qué pidió Dios en esa maldición o bendición, como podamos llamarle, verdad? Porque es una maldición para la serpiente, pero una bendición para nosotros. ¿Qué pidió? Que en tu simiente, ¿verdad? En tu simiente vendría un Salvador que, ¿verdad? Tú le morderás y él te aplastará la cabeza, ¿verdad? Y estamos viendo que Dios pide sacrificio de una persona. Pero llegamos hasta Isaac y es donde Dios pide ahora el holocausto de una persona, descrito ya desde Adán, descrito desde Eva. Pero en este caso se pide un sacrificio en obediencia y fe. Obediencia y fe a Abraham, entregando a su único, y lo recalca muchas veces, a su único hijo, ¿verdad? En el cual estaba dirigido la promesa de descendencia, su simiente, la promesa de descendencia. Así que Dios está prometiendo y ahora está pidiendo a esa promesa que la entregue en sacrificio. Ahí ya vemos la tipología del Señor, ¿verdad? Una tipología. Una promesa de pueblo, una promesa de nación. Y si vemos que Abraham no duda en ningún momento, no dudó en ningún momento. Tomó a su hijo Isaac, ¿verdad? Para el sacrificio, pero promete, ¿qué prometió a sus siervos? Y él dice, volveremos. Él no duda, él tiene que sacrificar a su hijo, lo ha atado de las manos, ha agarrado el cuchillo para degollarlo, pero a su sirviente le dice, volveremos, volveremos. Estas son palabras de destellos de fe. Abraham ya comienza a mostrar su fe. Así que toma a su hijo en obediencia, pero les dice, volveremos, porque él cree y está convencido que Dios cumplirá su promesa en Isaac. En Isaac. ¿Qué ejemplo de Abraham? En no perder la fe. Eso debemos tener en cuenta. Es un ejemplo de no perder la fe, de no dudar en la promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios proveerá, Dios proveerá. A pesar de las palabras de su hijo, ponte en su situación de Abraham, y tu hijo que está a tu lado te dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero. Dios le dice que entrega a su hijo, y él dice, Dios proveerá el cordero. Sabe que Dios va a cumplir la promesa. Estamos estudiando Gálatas, ya me entienden con la promesa, ¿verdad? Que es Cristo. Va a cumplir la promesa, ¿verdad? Así que Dios va a proveer el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así que en obediencia y fe toma a su hijo. Es en ese momento que siguen las tipologías con el verdadero cordero sin mancha, ¿verdad? Ahí empiezan las tipologías de este cordero que iba a morir en la cruz del Calvario. Isaac está atado como un cordero, así como fue atado nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Fue atado para ser golpeado, para ser torturado. Lo ataron de las manos como un cordero, ¿verdad? En el madero este. Ahí fue latigueado, fue torturado por los romanos, fue burlado,
fue humillado porque fue desnudo, fue humillado en público. Pero no, Isaac no pasaría por esta humillación que pasó Cristo. Isaac no pasaría por esta humillación. Isaac no pasaría por el holocausto. Le corresponde solamente al unigénito Hijo de Dios pasar por esto. Es por ello que antes de que Abraham degolle a su hijo Isaac, sí, hermanos, degollar, cortar el cuello, ¿verdad? Antes que degolle a su hijo, antes que haya ese derramamiento de sangre por medio de un corte quirúrgico, por eso se degollaba, porque la promesa es que no sería roto ni un hueso, ¿verdad? Del cordero, por eso lo degollaban, no le hacían otra cosa más que eso. Y que se cumple en Cristo Jesús, que no fue roto ni un hueso, ¿verdad? Un corte especial para poder degollar y derramamiento de sangre. Dios tiene, ¿verdad? Dios detiene la mano de Abraham. Y podemos ver ese glorioso intercambio entre Abraham e Isaac. Podemos ver ese glorioso intercambio. Un hombre pecador como Isaac, un hombre imperfecto, con mancha, por un cordero preparado por Dios y entregado por Dios para su propio holocausto. Él se proveerá, ¿se acuerdan de esa palabrita? Para su propio holocausto. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un cornero trabado en un salzar por sus cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Glorioso intercambio. Lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. De esta manera Dios cumpliría ese glorioso intercambio entregando a su hijo, como dice el texto, a su único hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Es intercambiado por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Dios, hermanos, no negó a su hijo. Dios no negó a su único hijo. Es más, lo entregó como Abraham lo estaba haciendo, ¿verdad? Y el hijo se entregó como Isaac se entregó, callado, en silencio. Este Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, se entregó por nosotros, se entregó por ti, se entregó por mí y por todo aquel que viene a los pies de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en arrepentimiento y fe. Así que, amigo, ven a Cristo, ven a Cristo. Pero la historia redentora sigue, porque no murió Isaac como expiación por nuestros pecados. No llegó a morir Isaac, sino que murió un animal que es demandada por la ley. La ley está demandando sacrificio, no la promesa. La ley está demandando un sacrificio. Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales las cosas se ofrecen según la ley. ¿Quién está pidiendo sacrificios y derramamiento de sangre? La ley, no la promesa, la ley, ¿verdad? Eso nos dice, las cuales estas cosas se ofrecen según la ley. La ley demanda sacrificio, ofrendas, holocaustos para las expiaciones. Sí, Dios estableció como limpiezas temporal de nuestros pecados, pero que apuntan a un sacrificio único y para siempre. Así que, amados hermanos, la historia redentora nos lleva 400 años después de Abraham, nos lleva 400 años después con la historia soberana y poderosa de la liberación del pueblo judío del imperio de Egipto. Así que vamos a ver la liberación del pueblo judío, que es donde nacen las Pascuas, ¿verdad? De acuerdo al Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj,
o Pesaj, que lleva tilde, ¿verdad? Pesaj, que literalmente significa pasar por alto, pasar por encima, ¿verdad? Y figuradamente es preservar. Pasas por alto para preservar, ¿vale? Así que es mostrar también misericordia. Así que su primer uso en las Escrituras se encuentra en Éxodo 12. Vamos a ir a Éxodo 12. Y nos ofrece todos los elementos esenciales que serán considerados para estudiar, ¿verdad?, la palabra Pesaj en el resto de la Biblia hasta el día de hoy. Y vamos a Éxodo 12, del 1 al 14. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leerlo? ¿Elisa? Del 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de la oveja o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada en el fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Gracias, Elisa. ¿De quién es la Pascua? ¿Es del pueblo judío? De Jehová. ¿Te das cuenta? Es la Pascua de Jehová. La festividad del Pesaj o Pesaj comienza cuando dice el 14 de qué? De Nisan, ¿verdad? El día 10 cogerás y el día 14, ¿verdad? Empieza el 14 del mes Nisan, que generalmente cae entre los meses de marzo y abril en el calendario actual gregoriano, ¿verdad? El gregoriano. Teniendo este texto de Éxodo, de cómo sucedió la liberación del pueblo judío, porque es gracias a esto que el faraón deja salir al pueblo judío, está lleno de tipologías con Jesucristo, y cómo apuntan a este sacrificio, ¿verdad? Para liberar a su pueblo de este éxodo y este peregrinaje, ¿verdad? Por este mundo de pecado. Representa este éxodo nuestro éxodo. Representa la liberación del pueblo de Israel y nuestra liberación de este mundo de pecado. También podemos rescatar varios puntos del texto haciéndonos esta pregunta: ¿quién es el personaje o autor principal de esta historia de liberación? ¿Quién es el principal? ¿Quién es el autor? ¿Es el corderito? ¿Es Israel? ¿Es el faraón? ¿Es el pueblo egipcio? Poniendo atención, llegamos a la unánime conclusión que la Pascua es de Jehová. Así que el autor es Dios de toda esta historia. Dios, sí, nuestro Dios trino, el personaje y autor principal de esta historia redentora y liberadora de su pueblo. Ya lo viene haciendo Dios el autor desde Adán y Eva, pasando por Abel, ¿verdad? Con el sacrificio, pasando por Abraham.
y ahora con la liberación del pueblo judío. Ahora, si nos fijamos, esta fiesta del Pesaj o la Pascua está instituida divinamente por Dios. Es Dios quien instituye esta Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. ¿Qué está pasando ahí? Está pensando una nueva etapa para Israel, un nuevo año, ¿verdad? Olvídate ya de los 400 años, ¿verdad? Dice, ahora va a empezar vuestra historia. Para vosotros será el primero en los meses del año, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Él es el autor. Es la Pascua de Jehová. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amados hermanos, esta Pascua está divinamente instituida por Dios. No lo instituyó la Iglesia Católica Romana. No, lo instituyó Jehová, el Dios Trino. No lo instituyó ninguna denominación religiosa evangélica, protestante, no. Ninguna. Donde nosotros paseamos nuestras estatuas de yeso, de madera, no. Esto se trata de la liberación del pueblo judío. Pero como tipología de la liberación del pueblo, de la esposa, de la iglesia, de Dios, nosotros. Una tipología que se cumpliría en nosotros. Es la Pascua del Señor, donde se debe glorificar a Dios. No a la Virgen María como una estatua, como estábamos viendo hoy en los noticieros. No, ¿verdad? Se debe glorificar a Dios por su obra llena de misericordia, llena de amor por su pueblo. Sí, hermanos, es una expresión de amor, es una expresión de fidelidad de Dios a su pacto y a su promesa, hecha desde Abraham, ¿verdad? Perdón, desde Adán, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan todas esas palabras? Dios es fiel, Dios de pacto, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, ¿verdad? Amados hermanos, así como esta fiesta de las Pascuas apuntan a un futuro, a un Cordero Redentor en la persona de Jesucristo, en el Antiguo Testamento mira hacia atrás como la institución de un nuevo comienzo, de la independencia, el nacimiento de la nación de Israel. ¿Han visto? Para ustedes será un nuevo comienzo, el primer mes, es un nuevo comienzo en una nueva nación de Israel. Así que costaría un largo peregrinaje hasta la tierra prometida, pero como una nación de Dios. Y dice, este mes, en el versículo 2, este mes os será principio de los meses. ¿Te das cuenta? Está creando una nueva nación, ¿verdad? Para vosotros será el primero de los meses del año. El nacimiento de esta nación, Israel, no fue gratis, tuvo un precio. Y es por ello que Dios demanda celebrar y recordar esta fecha todos los años al pueblo de Israel, para poder ser liberados de ese egocéntrico y testarudo gobernante egipcio. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Esta vez no serían solo animales. No solo se sacrificarían animales, sino también a los primogénitos. Esa noche murieron, ¿verdad? En sacrificio, en holocausto, animalitos, pero también murieron primogénitos y los primogénitos de las bestias. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La Pascua, hermanos, Dios derramó sangre. En la Pascua Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto. Pero al mismo tiempo pasó por alto, Pesaj, los hogares de aquellos israelitas, quienes
con fe y obediencia, cubrieron los dinteles, ¿verdad?, de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos, degollando al animalito, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Los guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre todas las tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está el Pesaj, la Pascua. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando en la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne, pero para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estamos viendo ahí primero sacrificio del animalito. ¿Y qué estamos viendo más? Comerse al animalito. ¿Te das cuenta? Lo vas a sacrificar, lo vas a asar y te lo vas a comer. Y no vas a dejar nada. La cabeza, las pezuñas, todo. Eso vamos a entenderlo porque dice comer. Pasaré, sacrificaréis y lo comeréis, dice. Queridos hermanos, esto nos apunta a un mayor sacrificio de este Cordero sin mancha, quien derramó toda su sangre para que pasara por alto, para que pasara por alto, por encima nuestros pecados, para llevarlo en ese glorioso intercambio, como vimos con Isaac, ¿verdad?, tipificado en el holocausto de Isaac, pero ahora en la persona de Jesucristo, como veremos más adelante. Es por esta causa, el cual apunta al Mesías y su sacrificio, el Cristo venidero. El pueblo judío debía saberlo. El pueblo judío debía saberlo. ¿Por qué? Porque ellos dejaban la puerta abierta en las celebraciones anuales, dejaban la puerta abierta de sus casas, dejando un plato en la mesa de comida para que entrara el Mesías. ¿Lo sabían? Ellos dejan en las celebraciones que hacen en todas las familias, dejan un plato de comida para que el Mesías pueda llegar y comer con ellos. Así que ellos sabían y estaban esperando al Mesías, debían saber, deberían conocer cuándo llegaría el Mesías. Las celebraciones modernas de la Pascua conmemoran, incluso recrean muchos de los acontecimientos bíblicos, como el Seder. El Seder es el orden. La comida ritual, que es la pieza central de las celebraciones de la Pascua, incorpora alimentos que representan elementos de esta historia. Por ejemplo, las hierbas amargas, a menudo lechugas y rábanos picantes. Representan la amargura de la esclavitud. Un hueso de jarrete asado conmemora el sacrificio del cordero. El huevo tiene múltiples interpretaciones. Algunos sostienen que representa la nueva vida. Otros consideran que representa el luto del pueblo judío por las luchas que esperaban en el exilio. Las verduras se sumergen en agua salada, representando las lágrimas de los israelitas esclavizados. El aroset, una pasta de dulce hecha de manzanas, de vino, de nueces, de frutos secos, representa el mortero que los israelitas esclavizados utilizaron para construir las ciudades en el antiguo Egipto, ¿verdad? Ese mortero. Durante el Seder o el orden tradicional, los participantes comen el pan sin levadura o matzó. Lo comen 3 veces, este pan. Y beben vino 4 veces. Leen un Haggadah, un guía del rito. Escuchan la historia de la Pascua y responden 4 preguntas sobre el propósito de esta comida. Ese es el ritual que ellos llevan durante la celebración de la Pascua.
Así que Dios demanda y motiva a recordar estas fiestas instruidas divinamente por Dios para que recuerden cada punto. Por eso es que Dios les obligó a que cada año, para que recuerden cada punto, cada detalle específico de la obra redentora que hizo Dios en el pueblo de Egipto para con su pueblo escogido. El pueblo judío debía recordar este derramamiento de sangre, este glorioso intercambio del sacrificio, y cómo Dios perdona a su pueblo, a un pueblo que durante 400 años se olvidó de este único Dios verdadero. Es por ello que demanda cumplir anualmente esta fiesta. El olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. Si el pueblo judío no celebraba esta fiesta durante todos los años, ellos olvidarían y apostatarían. Lo hicieron 400 años. Por eso Dios demanda e instituye que todos los años lo hagan. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar su promesa por medio de estas fiestas. 1. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios para con su pueblo. En ella Dios pasó por alto casas de israelitas imperfectas, pecadoras, el día que juzgó a Egipto. Y los pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Debemos celebrar a Dios en la Pascua. Y 2, el propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, una motivación constante año tras año, además de una memoria visible y activa donde ellos participan, que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y en el servicio de Dios, quien los redimió. De la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. Por eso les dice, repitan. ¿Por qué entonces el Señor instituyó hacer esto en memoria de mí todas las veces? Adoración. Aquellos que abandonan la iglesia y van dejándolo poco a poco, apostatan. Aquellos que vienen a la iglesia y participan de la Santa Cena, adoran al Señor. ¿Te das cuenta cómo va ligado todo a esta tipología de Israel? Pero regresemos a nuestro texto principal. Dejemos esa historia redentora, que el pueblo judío, ¿verdad?, ha salido del pueblo de Egipto por medio de este intercambio y el sacrificio de un cordero. Han sido liberados, están en Egipto, pero pasemos a nuestro texto, en Lucas 22, ¿verdad?, donde se cumple este plan redentor en la persona del Mesías, el Cristo esperado a través de la historia redentora. Esa verdadera Pascua, el cual apuntaba la Pascua judía, esa certeza de redención de un cordero sin mancha que es Cristo, el cual restaura esta comunión entre Dios y su pueblo. ¿Qué restauró Dios con su pueblo? Esa comunión. 400 años se olvidaron de Dios. Viene el Señor, hace los sacrificios y restaura esa comunión con Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a restaurar Dios en las Pascuas por medio de Cristo. La Pascua judía fue celebrada, consumada, cumplida y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó esta, la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida. Recordemos cómo hizo Dios con las Pascuas con el Israel, como punto de partida. Ahora Jesús utiliza como punto de partida para la institución de la Santa Cena del Señor y la inauguración de un nuevo pacto con un nuevo pueblo. ¿Te das cuenta cómo se va cumpliendo todo? Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Lo podemos rescatar en la lectura de muchos puntos en Lucas 22, ¿verdad? Del texto ya leídos. Es profundo y anhelo de entrar en comunión con los hijos de Dios. Ese es el punto principal de Lucas 22, el anhelo de Dios para entrar en comunión con sus hijos, con su pueblo, igual que el Éxodo, igual que esta institución, ¿verdad? De la Pascua judía. Ahora, en la Pascua judía,
Y es lo que celebraba Jesús. ¿Qué celebraba Jesús ese día de la Santa Cena? ¿Qué estaba celebrando? El Pesaj, ¿verdad? Estaba celebrando esa orden. Él estaba obedeciendo de celebrar esa Pascua judía. Es lo que está celebrando Jesús con sus discípulos. Pero ahora con un nuevo pacto, con una nueva creación, su iglesia. Puede notarse y pueden notar ustedes, cuando hemos leído Lucas 22, que no está la familia de Jesús. Cuando han leído Lucas 22 estaba la familia de Jesús, estaba su madre, estaban sus hermanos, estaban los familiares de los discípulos. No estaban los familiares de los discípulos, no estaban los familiares de Jesús. ¿Por qué? Una nueva familia en Cristo, una nueva familia en Cristo, una nueva familia en Jesús. Se está instituyendo una nueva familia donde el centro es Jesucristo, donde el centro de esta nueva familia, que es la iglesia, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se va a entregar, el cual va a entregar su vida en las siguientes horas posteriores. Una iglesia en su sangre, en su sangre. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa de Dios hizo y otorga a su pueblo en presencia de Él y para siempre, por medio de su sangre. Cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final y completamente establecido por medio de esta muerte. Amados hermanos, la iglesia de Jesucristo tendrá que pasar por estos mismos padecimientos que pasó nuestro Señor, con la mira, con la meta puesta a ese mismo banquete en el cual Jesús, en comunión con sus discípulos, ¿verdad? Hay un banquete, Jesús y de sus discípulos, con ese mismo futuro, ¿verdad? De su iglesia, en ese banquete que nos espera cuando venga Cristo en glorificado, ¿verdad? Y cuando nosotros seamos glorificados, ¿verdad? Con una consumación, un reino de Dios, que es el final. Ahora bien, cuando Jesús envía a Pedro y a Juan, hemos leído el texto de Lucas, recuerdan, ¿verdad? Ellos entran y encuentran todo preparado, ¿verdad? En Lucas van y encuentran todo preparado. Recuerden que cuando entran a la ciudad, dice, encontrarán a un hombre con un cántaro. El Señor les dice, un hombre con un cántaro, ¿verdad? Busquen a este hombre. Hermanos míos, esto es algo raro en esos tiempos. Es algo raro. Solo las mujeres llevaban cántaros. Los hombres llevaban, ¿cómo es? ¿Botijos? Botijos de piel. Los hombres llevaban botijos de piel. Así que no sería difícil encontrar a un hombre con un cántaro entre todas las mujeres. Dios es poderoso y Dios iba a proveer que Pedro y Juan se encuentren con ese hombre llevando un cántaro. Dios lo hizo y así sucedió. Pedro y Juan se encuentran con este hombre los lleva al aposento alto y encuentran ya todo listo. Ya ni siquiera Pedro y Juan tenían que hacer nada. Encuentran todo listo y lo único que tienen que hacer es esperar. Esperar a su Señor y a sus hermanos. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos? A Cristo y a nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando vengan en el juicio, estamos haciendo lo mismo nosotros. Estamos esperando ese banquete que ya está listo, ese banquete que ya está preparado y estamos esperando que regrese Jesucristo, Maranata, con nuestros hermanos. Cuando se reúnen para comer la Pascua, es una cena diferente. Esta cena ha sido modificada por Jesús para el cumplimiento de la palabra, para el cumplimiento de las profecías. De esta manera, la última Pascua se convierte en la primera Santa Cena. Esta última Pascua se convierte en la primera Santa Cena, siendo el símbolo visible de la inauguración de un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora damos gracias.
no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal de Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero en quien se entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos esa eterna libertad y redimirnos de esa esclavitud del pecado para siempre. También modificó los elementos de la cena, porque el Señor estaba deseando, ¿verdad? Leímos en el texto, estaba deseando comer esta cena, porque sería la última físicamente presente el Cordero Pascual. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando? Será la última físicamente presente el Cordero Pascual. Jesús les da de comer el pan sin levadura, como símbolo del sufrimiento de su cuerpo, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Y hoy vamos a recordar ese sufrimiento por medio de la Santa Cena con el pan. También le dio de beber vino. Eso también lo sabemos, y hoy beberemos el vino que representa el derramamiento de toda su sangre y que nos limpia de pecado. Eso lo vamos a recordar luego. Con todos estos elementos, el Señor instituye un nuevo pacto. Pero falta un elemento que puede que vosotros hayan pasado por desapercibido, pero hay que comerlo. ¿Qué pasó en la Pascua? Hicieron un sacrificio de un corderito y se lo comieron. Ahora hay una Santa Cena. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando? ¿Qué se hacía en la Santa Cena de la Pascua? En el cual no estaba presente por ahora en la última cena y que en ninguno de los evangelios nombra. ¿Qué falta? ¿Qué no estaba presente? El Cordero Pascual, en el centro del cual gira toda esta Santa Cena. ¿Qué giraba en la Pascua y qué gira en la Santa Cena? El Cordero. Los judíos sacrificaban un cordero. En la Santa Cena encontramos los elementos, pan, vino, hierbas, pero no hay un cordero sacrificado. No hay un cordero asado para comer. Ninguno de los evangelios nombra el sacrificio de un cordero y que se lo embuten los discípulos con Jesús. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está pasando entonces? Se tenía que sacrificar un cordero con ciertas especificaciones, comérselo, así como hicieron los judíos en el día de la muerte de los primogénitos. Para poder ser liberados hay que comer ese sacrificio. Ahora en esta última cena no está ese animalito degollado, no está ese animalito derramando sangre, no está ese animalito asado listo para comer. ¿Saben por qué? Porque está presente junto a ellos el verdadero Cordero Pascual, el que en unas horas después sería atado. El cual sería torturado en la aflicción como las hierbas amargas en la Santa Cena. Sería humillado, sería levantado para ser degollado y sacrificado. Sería entregando toda su sangre hasta su último aliento. Tetelestai, consumado es, completo está. No hay nada más que hacer. Porque lo que tenía que hacerse se ha hecho. Así que tú ya no tienes nada que hacer para salvarte. Nada, amigo, hermano. Lo único que tienes que hacer es comerte ese cordero, como lo hicieron los judíos. Sacrificaron al animal y se lo comieron. Lo único que tú tienes que hacer es comerte ese cordero que está ahí colgado en la cruz del Calvario. Y con comerte me refiero a que creas en ese sacrificio sustitutivo, el cual hizo Jesucristo en la cruz del Calvario.
Tienes que creer en ese sacrificio, depositar tu confianza, depositar toda tu confianza en que es suficiente para salvarte. Tetelestai. Amigo, acércate en arrepentimiento, acércate en fe en la obra de Jesucristo, en esa poderosa obra en la cruz del Calvario. Por eso no estaba el Cordero en la última cena con los discípulos, porque el Cordero que salvaría al mundo estaba en el centro de esa mesa, personificada en la persona de Jesucristo, de Jesús, ese Cordero que apuntaba desde el sacrificio de animales para cubrir temporalmente el pecado del hombre desde Adán, el Cordero sustitutivo de Isaac, el Cordero sustitutivo de la día de expiación. Él, Jesucristo, es nuestro Cordero expiatorio, quien nos limpia de todo pecado una vez y para siempre. El quien nos da ingreso a esta nueva familia que estaba creando en la cena con una nueva herencia y como hijos de Dios. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta pascual, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos esta nueva etapa en el programa del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios de este nuevo pacto inaugurado en la cruz del Calvario. Además, la Santa Cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro. Ya no miramos atrás solamente a la cruz del Calvario, miramos adelante al futuro, en la consumación, del reino de Dios. En esa consumación, el comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre en el día en que el reino de Dios sea establecido por completo, el día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día celebraremos una vez más la presencia inmediata de nuestro Salvador. El día de Pascua es una invitación a recordar también. Es una invitación a recordar activamente, así como los judíos participaron y participan hoy en día activamente en esa celebración, nosotros participamos activamente con la copa y el vino, ¿verdad? Con el pan y el vino. Ese es un recordatorio activo en el día del Señor y que demanda el Señor: haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿De quién es la Pascua? Del Señor, de Jehová. En memoria de mí, dice Jesucristo, que es Dios. Tan a menudo que como comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis con nuestros actos hasta que Él venga. Proclamáis a todo el mundo y a la iglesia. Pero también hacemos esto en memoria de Él. En memoria de Él. El cristiano no celebra con recuerdos pasivos, sino con actos significativos. Recordamos al Señor su amor, su misericordia y su gracia. Recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos que en el presente nos trasladan a un pasado y a un futuro. Comemos el pan y bebemos el vino. Al hacerlo, regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo, al celebrar la Pascua, saltamos también al domingo. Al domingo, ya no solamente recordamos ese viernes, sino también al domingo, al gozo de que la tumba está vacía, a la realidad de que Cristo fue resucitado y glorificado. De allí que somos llevados al futuro, a la consumación del reino, cuando nos sentaremos con Él y celebraremos en su sublime gracia y adoraremos para siempre a nuestro Rey soberano. Pero hermanos, una celebración no solo de la muerte, sino de una resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero si se predica, versículos 12, si se predica a Cristo que resucitó de los muertos,
como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, como muchos dicen afuera, ¿verdad? Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero mira lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que los durmieron es hecho. 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueres, también en Cristo todos serán vivificados. Ese es nuestro futuro, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado con nosotros, serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando seamos glorificados, ¿verdad? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Amados hermanos, podemos celebrar gozosos la muerte del Mesías, porque proclamamos su resurrección. Podemos predicar su muerte, pero glorificamos su resurrección. Él ha resucitado, Él está a la diestra del Padre, Él vendrá otra vez, Él nos llevará consigo, ¿verdad? Para gozar junto a Él y para siempre. La cruz consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación está en la resurrección corporal, de Cristo y de cada uno de sus hijos, tú. Pero también nos da una advertencia Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 26, 29. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Como hemos visto a lo largo de las Escrituras, de la Pascua y de la Cena, son una celebración. En la Cena y en el Domingo de Resurrección celebramos a nuestro Salvador. Sin embargo, existe un elemento sagrado y solemne. Existe el dolor de la realidad presente en el pecado de cada uno de vosotros. Cuando venís en pecado. Tal como en el Antiguo Testamento celebraban primero comiendo pan de aflicción y hierbas amargas, símbolos de angustia en Egipto, nosotros también llegamos a este domingo de resurrección cargados con dolor del mundo y de nuestro pecado. Venimos cargados, pesados con el dolor de, ¿verdad?, nuestros familiares, el trabajo, pero también venimos cargados de pecado. Pero observe las Escrituras. En este pasaje, contrario a la práctica de muchas congregaciones, la realidad del pecado en el creyente es una exhortación. Es una exhortación a la abstención. En muchas iglesias te dicen, si has venido en pecado, abstente. Pues yo debería irme, porque yo vengo en pecado. ¿Quién no ha venido en pecado? Alce la mano el que no tiene pecado. ¿Quién no ha venido en pecado? En algunas iglesias te dicen que te abstengas. ¿Es lo que está diciendo el texto? ¿Que te abstengas? No. Sino es una invitación a la comunión y al arrepentimiento. Te está diciendo antes que tomes la Santa Cena, mientras que estoy diciendo estas palabras, y no han bebido y no has comido, arrepiéntete de ese pecado con el que has venido. Ahí sentado, arrepiéntete. Te está exhortando la palabra, arrepiéntete. El texto no dice, pruébese cada uno a sí mismo y absténgase. No.
En cambio dice, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma el pan y beba de la copa. Y beba de la copa. Tal como nuestro Señor anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos, Dios, ¿verdad? Aún anhela nuestra comunión. Nuestro pecado cotidiano es un obstáculo antiimpuesto. Cristo lo venció en la cruz, hermana. Cristo lo venció en la cruz. Y en cada celebración de la Cena del Señor nos exhorta a arrepentirnos, nos exhorta a venir, a comer, a recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan, no que te dan, que simbolizan lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la cena de nuestro Salvador está verdaderamente presente y aún nos ofrece su gracia. Solo necesitamos un corazón contrito, humillado. Acerquémonos al Salvador. Él nos espera y nos anhela. Que vengas en arrepentimiento y recibas de su perdón. Hermano, vamos a ir a 1 Corintios 11, 23, 26. Pepe, tú vas a orar por el pan y hermano Pedro por el vino, por la copa. 1 Corintios 11, 23. Y acabamos con la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que entregó, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pepe. Señor, te damos gracias, Padre, por tu cuerpo, Señor, por tu sacrificio, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque te entregaste en la cruz, Padre Santo, para salvarnos, Señor. Fuiste molido, Señor, por nuestras transgresiones, Padre, para perdonarnos, Señor, para cargar toda nuestra culpa, Señor, y que tu justicia, Padre Santo, tu inocencia, Señor, santidad, Señor, sea cargada a favor nuestro, Padre Santo. Grande obra en la cruz, Señor, que hoy, sin merecerlo, Padre Santo, recibimos, Padre Santo. Recibe nuestra gloria, Señor, nuestra glorificación a través de este rito, Señor, en el que comemos de tu pan, Padre Santo, dando gracias, Señor, y dando honor, Padre Santo, a tu obra. Te damos gracias, Señor. Amén. Podemos comer, hermano. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano. Padre, oh Señor, gracias, Dios mío, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada. Nos limpia, Señor, de todo pecado. Oh Dios, porque sin ellos estaríamos perdidos, Padre. Tú nos has dado esta oportunidad, Señor, de reconciliarnos contigo. Dios mío, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, hacer esto en memoria tuya. Y gracias, Señor, gracias por el día de tu venida que será gloriosa. Padre, te damos las gracias por todo, Dios mío. Señor, y te rogamos, Señor, que nos des la fuerza, Señor, para permanecer, Señor, fieles. Permanecer, Señor, aferrados a la roca.
Oh Padre, gracias por todo. Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Podemos beber, hermanos. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A Dios sea la gloria, que nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor y Salvador resucitado, que ascendió a los cielos, regrese pronto. Maranata. La Iglesia de Dios dice amén.